efetivamente, eu sou argentino, alguma coisa terei feita na outra vida. Vou fugir da tentação de todo argentino que alguma vez escutou uma música de Vinícius, ficou numa praia brasileira e que ele acredita falar português, mas fala péssimo portunhol. Então, vou falar em espanhol mais devagar. Trace também PowerPoint en portugués para hacer más amena la jornada al auditorio. Quiero, antes de comenzar, un breve agradecimiento al doctor Tesio Lince Silva, a esta casa de abogados, de colegas, que nos reciben, y hablo en plural porque reciben a una sección de jóvenes juristas de toda América Latina. Si bien este es un evento de brasileros y en un momento muy importante de Brasil, y decir que es un momento importante para Brasil en el derecho del trabajo, en la economía, en el fútbol, es decir, que es un momento importante, trascendente para América Latina. Entonces, agradecido a Rodrigo Fortunato, al profesor Goulart, a Fabio Tulio. Ustedes se llaman por el nombre, nosotros nombre y sobrenombre. Fabio Tulio Barroso, Daniela da Rocha, a los miembros de la sección brasilera, que es una sección fundamental para los jóvenes juristas de América Latina, de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo. Dicho esto, voy a hacer una intervención breve sobre la propuesta que me hicieron los colegas de Brasil de hablar, contar e incluso especular sobre la problemática del derecho del trabajo en América Latina. Comienzo con un trabajo, una investigación propia de la sección de jóvenes juristas que hicimos en el año 2004, que participó la delegación brasilera, publicada por la Universidad Autónoma de México, Crecimiento Económico y Expansión de Derechos Sociales. Lo que analizamos en aquella oportunidad fue qué ocurría en América Latina durante la década pasada de crecimiento económico, si ese crecimiento económico se vio reflejado en mejora de derechos sociolaborales. Los países analizados son, y Shenji podrá comprobar que no es esa lista de quienes van a un mundial, porque está Chile, briga de paisanos. Países analizados en esta investigación fueron Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Las características del periodo analizado, aproximadamente 2002-2013, en toda la región ha sido de un crecimiento económico de una media superior al 4%, aumento de las commodities exportables, estabilidad macroeconómica, huida de las políticas, estoy leyendo en portugués, huida de las políticas neoliberales hacia alternativas socialdemócratas o populistas, y aumento de los recursos económicos de los estados. ¿Sí? Argentina fue la soja, los productos agrícolas, Brasil también, el petróleo, Venezuela. En ese contexto, indiscutiblemente de mejoría económica para América Latina, nos detuvimos a analizar cómo se vio reflejado en los derechos sociales.
Ese periodo económico fue reforzado por una regulación intensa del Estado en las relaciones individuales y colectivas de trabajo y una, sobre todo, común en toda la región, una activa política en materia de seguridad social. Eso generó lo que nosotros denominamos un proceso, una década, 10 años, de ampliación de derechos sociolaborales. Yo voy a pasar ahora algunos ejemplos de lo recogido por los colegas latinoamericanos en cada uno de los países respecto a algunos crecimientos, aumentos de derechos. Mayor inclusión de trabajadores en la formalidad laboral: Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil. Expansión de la cobertura de la legislación de la ley del trabajo para nuevos grupos de trabajadores. Se incorporaron en varios países los empleados domésticos, el teletrabajo, los trabajadores marítimos, en el caso de Costa Rica, los trabajadores agrarios, en el caso de Perú, en el caso de Chile, artes y shows y atletas profesionales. Aumento del salario mínimo fue un punto común en la región. Casi todos los países experimentaron un aumento del salario mínimo. Un tratamiento legislativo y judicial respecto a los problemas de subcontratación o tercerización, como falamos seis, en clave pro trabajadora o protectoria. Es decir, ha habido un avance sobre la regulación de la subcontratación y la tercerización en clave de proteger a los trabajadores subcontratados o terciarizados. El caso de Perú, de Chile, Colombia, México, Venezuela, en una opción extrema directamente prohibió la terciarización, pero efectivamente, no obstante ello, hubo un tratamiento de la terciarización, no muy sofisticado, pero lo hubo. Cambios en la justicia del trabajo, en clave pro-labor, en clave protectoria. Los procedimientos laborales fueron modificados en Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Costa Rica, Brasil. Ha habido durante ese periodo de crecimiento económico una promoción de la negociación colectiva y un crecimiento de la negociación colectiva en llave de mejoría. Algunos aspectos fundamentales en algunos de estos países. En Perú, que es un país que, a diferencia de Argentina, Brasil, mismo Uruguay, tiene una negociación colectiva descentralizada y eso dificulta a los sindicatos a negociar. La imposición del arbitraje voluntario fue un instrumento para fomentar e imponer, avanzar en las negociaciones colectivas. Colombia incorpora la negociación colectiva al sector público. Argentina tuvo una negociación colectiva que durante 10 años de crecimiento con inflación, sin embargo, los salarios ganaron a la inflación. En Chile, un nuevo procedimiento laboral para la negociación colectiva y la ratificación de los convenios 87 y 98, un dato importante para Chile y para América Latina. Y Uruguay, como ustedes bien saben, Uruguay tiene una convocatoria a la negociación colectiva que nace del Estado, son los consejos de salarios, y Uruguay tuvo una relativa recurrencia, repetición del Estado convocando a los consejos de salarios para negociar básicamente cuestiones salariales, pero no solo salariales, sino también condiciones de trabajo. Lo que les mencionaba, también siempre en clave de ampliación de los derechos sociolaborales, hubo una mayor cobertura de la seguridad social. Esto se vio más claramente que incluso las reformas en la legislación del trabajo. Hubo una ampliación, un uso de los recursos del Estado en muchas experiencias nacionales en pos de ampliar la seguridad social. En Colombia y Perú
una regulación de riesgos de trabajo. En Colombia y Venezuela, una ampliación de la cobertura del sistema de salud pública. En México, una mejoría del seguro de desempleo. En Argentina, un subsidio universal por hijo que permitió y permite, porque Argentina lo mantuvo, incluso con el cambio de gobierno, se ha ampliado a los trabajadores autónomos. Argentina tiene una asignación universal para todos los niños de nacionalidad argentina, no importa la clase social. Sistema universal de salud en Chile y Perú, obrigado. Chile y Perú, y una ampliación del régimen de pensiones, jubilaciones, lo llamamos nosotros, el régimen de pensiones en Chile y Argentina. Todos estos cambios se produjeron, sin embargo, con un punto que fue común a todo el continente, y es que hubo una inalterabilidad del statu quo sindical. Es decir, no hubo modificaciones en los regímenes sindicales, sea cual fuera ese régimen sindical, quizá porque el Estado, con recursos económicos y con fuerte legitimidad política, no necesitó modificar el régimen vigente de los sindicatos para, no obstante ello, llevar adelante sus políticas de reforma, ni tampoco el sistema de relaciones colectivas de trabajo. Argentina no modificó su sistema sindical, Brasil no modificó su sistema sindical, Venezuela no modificó su sistema sindical, Colombia no lo hizo, no ha habido, México tampoco lo hizo, también un sistema sindical fuerte como el mexicano y histórico, salvo algunas excepciones que yo los llamé en clave o en llave garantista deconstructiva, porque ocurrieron en dos países específicos, como ven en Chile y Uruguay, y deconstructiva porque en ambos casos fue una deconstrucción del modelo que tenían. En Chile, un modelo sindical heredado por el pinochetismo, un modelo desconcentrado, prácticamente que mira con desdén, con preocupación, con peligro la actividad sindical. Sin embargo, hubo reformas que mejoraron esa situación sindical en Chile, por eso la llamé deconstructiva, de aquel periodo. Y en el Uruguay, que de manera similar a Chile, tiene un régimen que para los brasileros y los argentinos resultaría un tanto llamativo, un régimen sindical de poca intervención del Estado. Sin embargo, hubo un reconocimiento de algunos derechos que, por temor a la intervención del Estado afectando a los derechos sindicales, no se habían reconocido hasta ese momento, pues en esta instancia lo hacen, como fue la protección, la tutela, la protección del delegado sindical, del representante sindical, que Uruguay no tenía. Uruguay solo tenía como norma legal, como norma jurídica, respecto a la regulación de la cuestión sindical, el convenio 87 de la OIT. Con eso les alcanzaba. Inconcebible para Argentina o Brasil, incomprensible. Salvo estas dos opciones, entonces el statu quo sindical se mantuvo. Ahora bien, estas reformas que hemos vivido, disfrutado, compartido, la pregunta es si será posible mantener esas reformas. Hacer esa pregunta hoy en Brasil es empezar por el final del cuento, empezar por el final de la historia, mismo de Argentina. La posibilidad de mantener esos cambios dependerá, como bien ustedes podrán deducir o saben, de la mayor facilidad o la mayor dificultad para modificar esas reformas alcanzadas, dependerán de el grado de jerarquía de las reglas legales, de las normas que hayan consagrado esos derechos, la amplitud de los consensos políticos y sociales. El profesor
Tulio habló aquí al comienzo de la ausencia de diálogo en la reforma del Brasil. Aquellos países que hayan basado sus reformas en un amplio consenso social y político, supuestamente tendrían mayores dificultades para modificar esas conquistas. La fuerza sindical es otro elemento importante, la tradición jurídica de un país y obviamente, y este es un dato que desde el derecho del trabajo, por más que querramos, no podemos obviarlo, y es la situación económica nacional pero también regional. Mi análisis hoy es en clave regional. En vista de estas eventuales reformas que supuestamente aparecerían en América Latina sobre el derecho del trabajo, la pregunta, van a perdonar la evocación leninista de preguntar qué hacer, y yo quizá como un gesto de ostentación académica, pero sobre todo de gratitud por haberme invitado y como un aporte para la discusión, para la sección de jóvenes juristas del Brasil y para los abogados del Brasil, quise traer alguna idea de propuesta, de nuevo, en clave regional. La propuesta es la resolución de asimetrías, un tema que desde la economía nosotros, quizá desde el derecho, mejor dicho, desde el derecho regalamos a la economía. Por ejemplo, los industriales brasileros discuten con los industriales argentinos respecto a las asimetrías, ¿no? Las asimetrías a los impuestos, a los costos de producción, los insumos. Pero el costo laboral constituye también una asimetría. Y en ese sentido es que yo evoco la asimetría como una ventaja o desventaja por la aplicación de determinadas normas laborales, más protectorias, menos protectorias, para dos mercados distintos que deben competir. Como solución a esas asimetrías, yo planteo la convergencia normativa como solución de esas asimetrías. En realidad es un trabajo de mi maestro Goldín y de Silvio Feldman, un sociólogo argentino, planteado ya por 1995, cuando el Mercosur todavía aparecía como una propuesta viable e interesante. ¿En qué consiste el proceso de convergencia normativa? Planeamiento de metas de convergencia y técnicas para alcanzar esas metas. Algunas metas de convergencia que yo identifiqué para ir finalizando mi palestra. Algunas metas de convergencia: el empleo decente como principio inderogable, las convenciones de la OIT como un objetivo, es decir, no se pueden programar, proyectar reformas sin tener en cuenta esas metas. El respeto de los derechos fundamentales, que es algo que tomé de mi querido amigo y maestro José Luis Monerio Pérez. El alto nivel de eficacia y efectividad de la normativa. Esto fue tomado de un académico canadiense, Arthur, quien elabora un informe de reforma laboral para Canadá. La compatibilización con el mercado. Las reformas laborales no son viables si no son compatibles con el sistema económico, en este caso con un régimen de mercado. Es un dato que debemos tener presentes o deberían tener presente al momento de hacer reformas, no exclusivamente, ni mucho menos prioritario, pero sí tenerlo presente. Y después la progresión racional de acuerdo a los recursos. Es decir, las reformas deberían establecer progresiones que sean sustentables con recursos, y eso es tomado de mi maestro, Mario De Viali, uno de los creadores del derecho del trabajo en la Argentina, quien hablaba de la ciencia del derecho del trabajo de manera ostentosa, pero en el año 1956. Ya en el año 1956
planteaba estas cuestiones. Y la última meta, el equilibrio o el balance, que implique que el hecho de que se evite la expulsión de categorías laborales, sea por una sobreprotección o por una ausencia de protección. Vehículos de intervención convergente como formas para producir esa convergencia de normas, espacios de reflexiones comunes para sindicatos y empresarios en el ámbito nacional, políticas de promoción de la negociación colectiva a nivel transnacional, negociación tripartita. Y un dato importante, que yo me voy a animar a decirlo, en Argentina ya casi no se habla de esto, pero yo, ya que estoy en Brasil, lo digo, es recuperar el Mercosur, la recuperación del Mercosur, como un vehículo convergente para resolver este tipo de anomalías. Pero, dicho esto, que es una propuesta, yo les conté qué ocurrió en América Latina en los últimos 10 años, una expansión de los derechos sociolaborales. Llegué aquí ante el conocimiento inevitable de que hay algunas reformas en movimiento y traje una propuesta de cómo resolver esas reformas que se dan en distintos países de una misma región, pero siguen siendo distintos países, con autonomía para crear sus normas, y propuse la resolución de asimetrías, el método de la convergencia de normas para ponernos un horizonte común, metas comunes, y que ahí se encuentre nuestras normas en un estándar laboral que nos permitan convivir con razonable humanismo en una economía de mercado. Pero, mais, ¿qué está aconteciendo hoy en América Latina? Hoy en América Latina lo que está ocurriendo, aconteciendo, es una orientación reformista que se da de lo que ya hoy se puede comprobar en dos sentidos. Uno, en clave relativamente protectoria, es el caso de Costa Rica, que en el año 2016 efectuó una profunda reforma que reconoce de alguna manera y regula de manera protectoria el derecho de huelga, la negociación colectiva en el sector público. La negociación colectiva en el sector público es un problema, está dejando de ser un problema para América Latina, sobre todo para América Central. También una regulación bastante criteriosa en América Latina respecto a la no discriminación, antidiscriminación. Tenemos en la misma línea protectoria la reforma del 2016 de Chile, una reforma que fue muy debatida, muy ruidosa, y que comenzó a deconstruir el modelo de relaciones colectivas de Chile. Promueve la negociación colectiva, la apelación a la huelga por fuera de la negociación colectiva. Chile tenía autorizada solo la huelga en procesos de negociación colectiva del sindicato más representativo. Solo en esos casos tenía reconocida la huelga. Pero continúa Chile teniendo una protección sindical matizada. El sindicalismo sigue siendo un sujeto a temer. Por el otro lado, las otras versiones son en clave de flexibilización. La reforma del Brasil, que yo me permití denominar de flexibilización extrema. Argentina, estamos en un proceso de flexibilización, pero es un proceso de flexibilización matizada, muy tenue, sí. Incluso está frenada porque hay procesos de diálogo, está en proceso de diálogo con el sindicalismo y la ley está frenada en el Parlamento porque el sindicalismo no presta acuerdo. Es decir que es un caso de flexibilización bastante racional para lo que somos los argentinos. Y me acabo de enterar, antes de venir,
juntando información para traer, aunque sea las últimas novedades, que en México se está proyectando una reforma laboral bastante preocupante también en clave de flexibilización laboral, ¿sí? Hay un anteproyecto, una discusión informal, pero ya en los ámbitos de poder y en los ámbitos académicos se tiene conocimiento que también México está en una flexibilización, en una reforma en clave de flexibilización. Esto lleva, según mi conclusión, esto habla de que estoy llegando al fin de mi exposición, de mi palestra, un momento muy feliz para el auditorio, y es que hay un proceso de convergencia en América Latina, aunque un proceso de convergencia que se da de manera espontánea. Hay países que tenían una intensa protección, que han bajado o están bajando su nivel de protección. Hay países que tenían menor nivel de protección y están aumentando su protección, su intensidad de protección. Y esto podría, porque al no ser programado, esto depende un poco de la fortuna, podrían encontrarse en algún punto intermedio. Lamentablemente es más los que baja que lo que sube. Como dice mi maestro, la Flexi Security la Flexi es muy barata y la Security es muy cara. Pero bien, esto es lo que podría comentarles, que yo estoy analizando con la colaboración de toda la sección de jóvenes juristas, qué es lo que está ocurriendo en la Argentina. Un proceso de convergencia espontánea, de reformas inevitables. Para finalizar, y esta, juro, es la última slide. El desafío latinoamericano debería ser superar la legislación pendular que nos caracteriza, de un nivel protectorio a un nivel absolutamente desprotectorio, de pobre sofisticación técnica y de frágil sustento social. América Latina es un continente con enorme desigualdad social que necesita una respuesta laboral sustentable. Como decía eu gosto muito de Rio, sou quase carioca por opção. Desculpas aos outros amigos do Brasil, tão grande e tão lindo, mas como decía ese sambista que eu gosto tanto, velho, não apto para millennials, Cartola, dizia: quem me vê sorrindo pensa que eu estou alegre, mas meu sorriso é por consolação. Esse é meu sorriso. Então, muito obrigado, um prazer falar com vocês.